noches. Nos damos otro abrazo de nuevo. Ahí va. Gracias. Gracias por lo del domingo pasado. Gracias por el espaldarazo, así se dice. Y felices Pascuas. A vos que estás en tu casa pensando, apoyando lo que hay que apoyar, pero que no querés que te mientan. Yo quiero hablarle hoy respetuosamente al señor presidente. Quiero decirle, señor presidente, cuarentena sí, chorros, mafiosos y oportunistas no. Quiero decirle, señor presidente, ¿por qué no va a fondo contra los chorros y los oportunistas? El domingo pasado, Alberto Fernández vio la cornisa. Sí, vio la cornisa. Lo sabemos porque alguien muy cercano a él, nos dijo que le había parecido injusto el título de nuestro editorial, las preguntas que el presidente no puede responder. También sabemos que vio la cornisa porque apenas finalizó el programa, llamó a Mario Negri, a quien habíamos terminado de entrevistar acá con Laura Di Marco, con Federico Andajasi, y lo invitó Alberto a Negri a interrumpir su cuarentena en Córdoba para tomar un café en la Quinta de Olivos. Vas a ver que se van a encontrar. Nos halaga que el presidente use parte de su valioso tiempo en mirar el programa. Y por supuesto, tiene todo el derecho Alberto Fernández a criticar su contenido. Y también a su conductor. Con eso no hay problema. Somos democráticos. Somos hijos de la democracia, como él. El presidente afirma que es injusto decir que hay preguntas que no puede responder. Sostiene que hasta ahora respondió todas. Incluso, dice, respondió las más patéticas, como las que cree que a veces formulan algunos periodistas, incluido este periodista. Quizá tenga razón. Mejor para nosotros, porque seguimos teniendo varias preguntas y repreguntas para hacerle, señor presidente. Preguntas y repreguntas que quizá no pudieron, no quisieron o no tuvieron tiempo de hacerle en los últimos reportajes que concedió y en los que está concediendo. Digo eso solamente. No pudieron, no quisieron o no tuvieron tiempo de hacerle. Pero en especial hay una pregunta que todavía no respondió. ¿Por qué no va a fondo con el caso de los sobreprecios de los alimentos? De nuevo, ¿por qué no va a fondo con el caso de los sobreprecios de los alimentos? ¿Por qué no ordena la apertura de una investigación judicial? Aparta a todos los involucrados, a todos, no a unos pocos que pueden servir como chivo expiatorio, a todos. Y deja de justificar a los funcionarios como si los responsables exclusivos del escándalo de los sobreprecios fueran los empresarios. Es más, le diría con todo respeto, señor presidente, si está viendo este programa, preste atención, le sugiero que preste atención, porque enseguida vamos a demostrar, escuchen bien, que lo de los sobreprecios, que Diego Cabot, acá presente, está por ahí Diego, ¿no? Acá presente, acá está Diego, ahí está, mírenlo, incluso se puso una corbata, es una nota solo esa. Que Diego Cabot destapó no fueron hechos aislados, que son parte de un sistema de corrupción al que a partir de ahora denominaremos, si ustedes me permiten, por favor, Federico, ¿me permitís? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Lo vamos a llamar el cártel del club de la alimentación. El cártel, porque están cartelizadas las empresas, del club, como dice Carlos Pañi, de la alimentación. Un sistema al que no parece exagerado compararlo, por ejemplo, con el de la cartelización de la obra pública. Sí, un sistema parecido al que se mostró en la megacausa denominada Los Cuadernos de la Corrupción, impulsada entre otros también por Diego Cabot, con el que ahora vamos a hablar en el mano a mano. Un sistema que no solo abarca el Ministerio de Desarrollo Social, sino a muchas otras dependencias oficiales. Tendrá oportunidad de comprobarlo enseguida, señor presidente, cuando la abogada experta en asuntos de corrupción, Silvina Martínez, me dicen que está conectada, enseguida la saludamos, presente el anticipo de la ampliación de denuncia que tengo acá, la ampliación de denuncia, revelando nuevos
casos de compras con sobreprecios en otros productos, como, escuchen bien, fideos, en una compra que una vez más aparece Sol Ganadera SRL, anoten el nombre de esa empresa. Harina, ofrecida al Estado por una empresa cuyo objeto no es la venta de comida, sino la de vender telas mayoristas desde un local en Once. Vamos de nuevo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Hay una empresa que vende comida, pero cuyo objeto principal es vender telas como mayorista en Once. Una compra de choclos en lata, para mí los que serían los más caros del mundo, y allí aparece una empresa cuyo nombre genera suspicacias. Se llama, voy a saludar a este grupo de periodistas, la colaboración especial de Laura Di Marco, María Julia Oliván, periodista a partir de ahora en La Cornisa, ojalá que todos los domingos, Madre Antonio, un chico autista, después vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Bueno. ¿Querés? Escuchen cómo se llama la empresa. Se llama No Me Robo. A ver, perdón, no me robo, me corro para que vean el cartel. Me corro. No me robo. ¿Qué? ¿No me robo a sí mismo? No me robo. No me robo forma parte del grupo Copacabana, también implicado en las primeras denuncias. Pero ya que estamos hablando con el presidente respetuosamente, recomiendo al presidente y a vos también, para que te detengas a mirar enseguida la presentación de un nuevo caso. En un ratito te lo va a presentar Hugo Machiavelli con Silvina Martínez. Es desopilante. Demostraría que no solo al coronavirus, sino también al dengue, repito, al dengue, se lo combate con compras que contienen sobreprecios. Al dengue se lo combaten con compras que contienen sobreprecios. Señor presidente, sabemos que usted se enoja cuando interpreta que hay trolls de la oposición que lo maltratan. ¿Viste que lo dice, no? Laura Di Marco, buenas noches. ¿Viste que dice, hay trolls que me maltratan, no? Habla de eso, ¿no? Hay trolls de todos lados, ¿no? Claro. Yo le hice el otro día una entrevista a Durán Barba y me masacraron los kirchneristas y toda el área del presidente Alberto Fernández. Pero Bueno, me masacraron durante días. El presidente Alberto Fernández dice que hay trolls que lo maltratan. Por eso debería comprender de nuevo a nuestro colega Diego Cabot. Orgullo de tenerlo en la redacción de La Nación. Debería comprenderlo cuando Diego se enoja con los otros trolls, los que para defenderlo a usted, señor presidente, lo insultan a él. Por eso cuando Cabot escribe en su cuenta de Twitter, no sé si lo leyeron, les voy a repetir el resumen solamente y debe estar por ahí. Ahí está. El gobierno compró alimentos, pagó precios superiores a los máximos, el ministro lo reconoció, está publicado en el boletín oficial y en precios máximos, pero el hijo de soy yo, que lo cuento, cuando Cabot se enoja así, usted, presidente, con todo respeto, debería tomar no la denuncia por sobreprecios como un ataque, sino como un favor, sí, como un favor. Porque los periodistas que mostramos la corrupción lo estamos ayudando, no a usted, al gobierno, al Estado, al país, a sacarse de encima a los chorros, los mafiosos y los aprovechadores que lucran con el hambre en el medio de la pandemia. Y lo hacen, señor presidente, con mucho respeto, en su gobierno, loteado por necesidad. Repito, loteado por necesidad. En este gobierno loteado por necesidad hay muchos de estos canallas. Usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe. Y usted sabe que muchos sabemos que usted lo sabe. También sabemos que está ocupado con el tema más urgente. Estar ocupado con el tema más urgente es otra cosa. Y está bien que esté ocupado en eso. Y ya que hablamos de coronavirus, aprovechemos para insistir con la idea que venimos teniendo con Federico, con un montón de colegas desde siempre. Nos pareció muy correcta su decisión de disponer el aislamiento social obligatorio. Nos sigue pareciendo bien que haya decidido ampliarlo hasta el 26 de abril próximo. Además, vamos a analizar en este programa con Conrado Stoll
el debate de si en Argentina está aplanada la curva porque hay pocos testeos o si lo está porque su gobierno tomó la decisión a tiempo después de subestimar al principio el alcance del COVID-19. Pero hablando de canallas, ahora quiero hablarte a vos, que estás del otro lado, porque en la semana la verdad que me sacó de quicio el hecho ese, y me puse mal. Yo reconozco, soy una persona intensa, pero no me suelo enojar así. Cuando vi ese video, me salí de quicio. ¿Vos viste el video de Vudú, vicepresidente, ex vicepresidente, festejando su salida de prisión después de que el juez Daniel Obligado, al parecer muy amigo de Aníbal Fernández, se diera vuelta como una media y rectificara el fallo de 10 días atrás y lo mandara a la casa? De veras me sacó de quicio. Yo traté de que no, pero me sacó igual. ¿No debería indignar también al presidente que un tipo con condena firme, acusado de afanarse la maquinita de hacer billetes, que truchó una dirección fiscal para no pagarle la mitad del auto a su ex esposa, use la bandera de los derechos humanos, esa inmoralidad que hizo para presentarse como un político preso? Breve, por favor, ponelo, porque si dura más de segundos no voy a poder aguantar. Queridísimas madres, un jueves más. Un momento que quiero solamente agradecer, el momento de felicidad con mi familia, pero también pedir que no nos olvidemos de las presas y presos políticos que hay en la Argentina. Hay que seguir luchando todos los días y ustedes son un ejemplo de luchar con alegría, con fortaleza, nunca bajando los brazos. Mañana va a ser mejor porque nos va a encontrar juntos y nos va a encontrar luchando por una patria libre, justa y soberana. Un fuertísimo abrazo. ¿Lo viste? ¿No indigna? Sí indigna, ¿no, Federico? Brevemente. Sí, Luis, indigna muchísimo porque, a ver, la sociedad está mirando. A pesar del barbijo, la sociedad está mirando. A ver, todos nosotros tenemos que quedarnos en casa. Y el riesgo, desde yo cuando vine acá al canal me paró la policía. Si yo no tenía la identificación, probablemente me llevaran detenido. Paradójicamente, los que están detenidos, como el caso de Vudú, se van a su casa. Ahora, esto realmente enoja muchísimo a la gente, molesta muchísimo a la gente, y yo también le digo al presidente Fernández que no se confíe tanto en las encuestas. Yo sé que él está pasando por un buen momento, pero de verdad que está pasando en realidad por un momento de fragilidad muy grande, y eso debería verlo, y de verdad que la gente, insisto, Luis, está mirando. Está mirando, y si está mirando, y vaya si está mirando, es gracias a vos que estás del otro lado. Y si hay alguno que pregunta dónde estamos, decile en La Nación Más. Tenemos un programa cargado de buen material y con muchos y prestigiosos invitados. Una mesa de periodistas de lujo. Están aquí, ya la viste, Laura Di Marco, Federico Andajasi y María Julia Oliván, en su doble rol de periodista y mamá orgullosa de Antonio, un niño con autismo. Nos vamos a detener un ratito con María Julia en hablar de eso. Pero también vamos a hablar con Patricia Bullrich, quien viene criticando muy fuerte no solo los sobreprecios, sino la estrambótica medida de ciberpatrullaje para, entre comillas, detectar el humor social de los argentinos. Con Roberto Kachanowski, quien viene insistiendo en un ajuste real de la política y denuncia el impuesto patria de Máximo Kirchner, dicen, y Heller, como un intento de vender humo para que los altos funcionarios mantengan sus privilegios. Y vamos a presentar a los sueldos más altos del Estado, junto a Guadalupe Vázquez, quien ya llegó, ya que no tuvimos tiempo de desplegarlos en Mirá, el programa que hacemos de lunes a jueves. Y ojalá que podamos incluir todos los informes, porque tenemos buenísimos. El de Agustina Girón, muy bello. Los curados, historias en primera persona, esperanzador. Y otro informe que te vamos a anticipar en segundos, a cargo de Javier Mozo, y que se llama Los hospitales que Cristina inauguró y que nunca abrieron. Pero espérame un segundito. Sí, se llaman así. Los hospitales que Cristina inauguró y que nunca abrieron. No como dice el presidente. María Eugenia Vidal tampoco los inauguró, pero hay una parte de la historia que falta. Durante toda la semana en nuestras redes nos hicieron dos preguntas recurrentes. Una, si el presidente en los próximos días nos concedería una entrevista. Y dos, si una respuesta positiva a esa entrevista condicionaría la postura de la cornisa y de Mirá.
Aprovecho para responder por acá. Sobre el reportaje, soy optimista y espero que sí. Y además sos muy insistente, se ríen acá. Soy muy insistente. Ya está Diego Cabo, enseguida lo sumamos al mano a mano. Y sobre el otro tema, el tema del supuesto condicionamiento, te lo dijimos el domingo pasado y lo repetimos ahora. Con pandemia o sin pandemia, nada ni nadie nos va a hacer callar. El anticipo de los hospitales de Cristina que inauguró 2 veces y que nunca se abrieron. Ahora, Alejandro Salinas, dale. El 7 de octubre de 2015, en plena campaña electoral, Cristina Fernández de Kirchner hacía la presentación oficial, para ella, para otros la inauguración, del Hospital René Favaloro. La verdad es que nos hemos propuesto terminar esto en muy poco tiempo, en no más de 60 días. Fue una idea que me trajo Máximo, la verdad sea dicha, que me dijo, mirá, esto está medio a terminar, ¿por qué no nos ponemos las pilas y lo terminamos? ¿En cuánto tiempo tienen que terminar la obra? Y aproximadamente 30 días. Los sectores que nos habían pedido que terminemos estarían terminados. Internaciones y terapia intensiva. Nunca se llegó a terminar, nunca se llegó a tener el certificado de finalización de obra porque hubo varias irregularidades y problemas administrativos. El Hospital Néstor Kirchner tampoco está en funcionamiento. Este centro de salud presenta serios inconvenientes de abandono y vandalismo. No tendría que ser así, se tendría que haber hecho en el gobierno que pasó y ahora lo están terminando por el tema del coronavirus. Cosas que quedaron en el aire, ¿no? Los hospitales que Cristina inauguró 2 veces y que nunca se abrieron y ahora lo están abriendo de apuro. Diego Cabo, buenas noches, gracias por estar acá. Hola Luis, ¿cómo andás? Muy importante tenerte. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te enojaste esta semana? Bueno, hay que enojarse. No, bueno, me pareció muy justo y muy en contexto. Ahora hablamos del tema, ¿sí? Dale. Laura Di Marco, la primera mirada. La primera mirada, ¿sobre qué? Porque hablaste de varios temas. No, bueno, a ver, mira, me acordaba el otro día lo entrevisté a Pepe Nun, a José Pepe Nun, y él lo que decía es, la Argentina no hizo una transición hacia la democracia. Y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que vos dijiste, ¿no? El tema de la corrupción estructural tiene que ver con un sistema que no tiene... Mira, hoy hablaba con Natalia Bolosín. ¿Que no tiene qué, perdón? Claro, un sistema que no tiene frenos y contrapesos y un sistema que no tiene organismos de control en manos de la oposición. En este momento no está funcionando el Parlamento. Digo, las decisiones las está tomando Alberto Fernández. Los bloques de la oposición no están participando en esas decisiones. Hizo 20 DNUs Alberto Fernández. Decretos de necesidad de urgencia que no fueron avalados por una comisión de 16 legisladores que podría reunirse perfectamente. Pocos están hablando de eso, ¿no? La tentación autoritaria del no funcionamiento del Congreso. Te agrego el dato, son 32 DNU. 32 DNU, bueno, sin convalidación. Esos DNU sabemos que después se convierten en leyes si no son avalados por el Congreso. Lo que se necesita es una reunión de 16 legisladores para que evalúen esos DNU y que no sean solamente una decisión del presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto es la Argentina. La Argentina le falta ir hacia la transición, hacia la democracia, y me parece que en esta pandemia se muestra de una manera mucho más profunda, ¿no? Además hay un problema... Ejemplo, digo, en el tema que descubrió Diego, ¿no? Sí. Digo, está bien, estamos... Publicó los datos del boletín oficial, hay que decirlo. Perdón, como los datos que va a publicar Silvina Martínez, son una comparación, igual que hizo Diego Cabo, entre el boletín oficial, precios máximos y precios mayoristas. Sí. O sea, son todos sobreprecios. Es un escándalo de corrupción. Y que después lo que tenés también es la cartelización, si te metés empresa por empresa. Son siempre las mismas. Sí, pero son empresas que encima son empresas pulpo, ¿no? Que se asocian con una UTE, como vos comentabas de la que recién hablabas, con una UTE, por ejemplo, para hacer limpieza. Y que están en todos los estados, ¿eh? No estamos hablando del Estado Nacional ni de este gobierno, ¿eh? Hay empresas que estuvieron con el gobierno de la ciudad, con los recolectores de residuos, que después hacen catering. O sea, son empresas pulpo que se mantienen en el poder y que, bueno, evidentemente el sobreprecio lo vienen cobrando hace tiempo. Es lo que vamos a hablar, ¿no?, con Diego Cabo, porque tiene un perfume a los cuadernos de la corrupción esto. Sí, y claro. hay un problema acá con esto que quería... Vos viste que Alberto Fernández... Perdón,
yo antes de venir acá, veo todas las entrevistas que hace. Alberto Fernández, el presidente Fernández, que está muy ocupado por el coronavirus, le quita el peso a su funcionario y le pone todo el peso del caso a los empresarios, como si sus funcionarios fueran carmelitas descalzas. Sí, y además déjame decir, Luis, que hay un agravante que es tremendo. A ver, no podemos subestimar el sufrimiento de la gente. La gente está sufriendo. Yo no te lo digo solamente como periodista, como psicólogo, me consta, la gente me llama, mis pacientes, mis colegas me cuentan. La verdad es que la gente la está pasando muy mal y está muy angustiada. Y hay sectores que además están pasando hambre, que la están pasando mal. Ahora, esto, digo, los cuadernos de la corrupción son gravísimos, pero en medio de una pandemia, en medio de un drama social semejante, ¿se entiende la gravedad del asunto? Sí, claro que sí. Yo le interrumpí a Laura, pero me querías terminar la idea. Perdón. No, te decía, hoy hablaba con Natalia Bolosín, que es una experta en corrupción del Estado, supuesto. tiene una tesis doctoral, y ella me decía sobre este tema, me decía que desde el 89 en adelante, la mitad de los casos de corrupción política fuerte, los que debatimos nosotros en los medios, se dieron en el área de la contratación pública. Con lo cual es uno de los mayores agujeros negros de la corrupción argentina. Y esto viene desde el regreso de la democracia hasta hoy. Claro. Tiene que ver con la falta de controles. Digo, ahora lo estamos viendo porque estamos en una real emergencia, ¿no? Aún en esa real emergencia, creo que se podría haber transparentado el procedimiento. Por ejemplo, ¿de qué manera? Poniendo ONGs como Poder Ciudadano, como CIPEC, a controlar estas compras directas. Pero bueno, después vamos a hablar sobre lo que está haciendo el presidente, ¿no? ¿Y quién va a controlar ahora? ¿Y quién va a controlar? Bueno, Vélez va a controlar ahora. ¿Y quién tuiteó esta semana acerca de la corrupción? ¿Quién tuiteó? ¿El Papa? Bueno, ¿Lo vieron? Yo acá quiero, a ver, le voy a hacer una pregunta a Diego Cabo, porque tengo una sospecha sobre esto, una sospecha política. Hugo Machiavelli anda preparándote con las informaciones y las placas. Cuando esté Silvina Martínez me avisan, por favor, que la principal denuncia es una ampliación de denuncia que mañana Silvina Martínez va a presentar ante el organismo que se llama Oficina Administrativa de Lucha contra la Corrupción, ¿no? Sí, la Fiscalía de Lucha contra que es lo único que está abierto, porque si no tendría que pedirlo en la Justicia Federal. Diego, ¿no pensás que al poner a Vélez en esto, lo que quieren es hacer un gesto político, esta persona es honesta y pasemos a otro tema? ¿Quieren barrer debajo de la alfombra esto que para mí, si vos tirás del hilo, será una manada de elefantes? Bueno, sin duda que lo que falta es una explicación, ¿no? Más allá de que uno puede, si querés, inferir cosas respecto de los hechos que sucedieron, que es, bueno, lo reconocieron, que efectivamente se estaba pagando más. Hubo sobreprecios. Claro, exactamente. Hubo sobreprecios, el Estado compra mal, es muy ineficiente y eventualmente, digamos, tiene gente para comprar que no está preparada para comprar. Porque hay que ver los perfiles de los 15, yo los estudié, a los perfiles de los 15 que se fueron. Y muchos no tienen mucho que ver con las compras, ¿no? Disculpa, ¿me repetís el concepto? O sea, hay 15 personas a las que echaron, ustedes me van marcando cuál es mi cámara porque estoy en un estudio nuevo, pero me estoy muy bien. ¿Está confirmada la... Porque ellos dicen como que no los echaron. Un segundo. Sí, está confirmado. No, echaron confirmado. a 15 y de los 15 ninguno tiene experiencia para comprar y vender, para comprar al Estado. En principio, digamos, hay como vos sabés, está un secretario que es Gonzalo Calvo. Ahora vamos a mostrar el perfil. 14 que teóricamente renunciaron y el Ministerio de Acción Social oficialmente dijo que le aceptaban la renuncia. O sea que ahí ya no hay demasiadas dudas porque dijo que le aceptaban la renuncia. Lo que sucede es que algunos de esos todavía ni siquiera estaban nombrados. Y algunos habían sido nombrados hacía muy poco tiempo. Pero finalmente ninguno está. Lo que tenés ahí es gente que viene de las municipalidades. Por ejemplo, hay un caso que yo miré con bastante claridad. Pasaron por clubes, muchos que han tenido pasos por clubes, por Banfield, por la Comisión Directiva de Banfield, por la Comisión Directiva Independiente, gente de la política territorial. Montaña, ¿no? Montaña. El segundo de Moyano. Exactamente. Esto lo digo yo, ¿eh? Es vicepresidente. En las organizaciones donde hay negocio para hacer, ahí están metidos los muchachos. Donde hay un poco de guita y negocio para hacer, ahí están metidos. Después tenés, por ejemplo, a un funcionario de Lomas de Zamora, que fue jefe de inspectores de Lomas de Zamora, muy próspera, una gestoría que tenía el padre, ¿no? Mientras él era inspector, el padre era un gestor que arreglaba grandes
problemas ahí. O sea, es el aparato del PJ bonaerense. Es el aparato ¿sí? del PJ bonaerense, exactamente. Ahora, te quiero preguntar una cosa que hoy pensaba. ¿Viste que hay una empresa intermediaria que vos la mencionabas en el editorial que vende ropa? No me lo vos. No, no, la que vende ropa. Ahora me va a confirmar Silvina Martínez, pero se llama Sigel o Hugo Machiavelli. Sigel o algo así, que vende ropa, ¿no? Que vende ropa. Sí, Ahora, su principal objeto es vender ropa en Once. ¿No debería investigarse los vínculos de esos intermediarios con los funcionarios? Bueno, a ver, lo que vos ¿Del Estado? O sea, vos sabés que existe una Unión Argentina de Proveedores del Estado, la UAPE. Y ahí la gran mayoría de los socios que vos ves no son grandes empresas, hay muy pocas grandes empresas, son todos intermediarios. Lo que vos tenés es un esquema que es absolutamente ineficiente, histórico del Estado como comprador y como mal pagador y como poco planificador para comprar también, que genera que muchas veces las empresas eficientes directamente no participan, ¿no? Entonces vamos a un caso concreto. Seguramente nos hemos cansado de ver patrulleros con la chapa de las concesionarias que les venden. Y uno dice, ¿por qué no le van a comprar a la fábrica? Claro. ¿No? ¿Por qué no le van a comprar al productor y no al proveedor? Claro. Al bolsero. Bueno, eso tiene que ver con estos, digamos, vericuetos burocráticos que en parte hay, digamos, existe este famoso riesgo de cobrar a qué tiempo y efectivamente si vas a cobrar, porque te pueden llegar a poner un bono, como está sucediendo en algunos lugares ahora. Pero además es toda esta cosa de la discrecionalidad en el proceso, ¿no? Entonces, no es lo mismo cobrar a los 90 días que cobrar a los 6 meses. Mira, ¿no? Diego Cabo del otro día me decía algo muy interesante, ¿no? Estábamos ahí en la redacción de La Nación, qué olor a redacción que hay cerquita acá, qué lindo es esto, ¿no? Con Diego y Claudia Jacqueline, y me decía, mira, esto, acá tiene que haber gente que cobra cheques adelantados, como en la obra pública, porque si el Estado tarda en pagar, siempre hay una especie de mesa de dinero que te cambia un cheque y te da. ¿Y qué hizo hoy el presidente Alberto Fernández? Invitó al titular de Molinos, Luis Pérez Compán, y dijo a los medios, no sé si lo dijo textualmente él, pero sugirió a los medios, esto es para evitar que se armen mesas de dineros alrededor de los cheques que nunca se terminan de cobrar. Pero a propósito de esto, vamos a saludar a Silvina Martínez, que va a hacer una ampliación de denuncia mañana, porque encontró Silvina Martínez 6 casos, 7 con el del dengue. Vamos a ver si mostramos los principales. 6 o 7 casos nuevos donde hay sobreprecios, cartelización y un dato importante, Silvina. Muchos de esos casos son compras que se hicieron antes de la irrupción del coronavirus. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Sí, exactamente. Se tratan de casos de licitación pública, no son contrataciones directas. Hasta ahora habíamos advertido contrataciones directas y pensábamos que era producto de esta crisis de la pandemia y ahora la justificación que planteaban desde el gobierno como también desde las empresas. La ampliación se enfoca en todas las licitaciones por alimentos durante el 2020 en el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que advertimos es la misma metodología. Claramente son pocas empresas que se presentan con sobreprecios escandalosos que superan los precios de mercado minoristas y los propios mayoristas y precios máximos del gobierno, donde siempre se da la misma metodología que evidencia una cartelización. Entonces, no estamos frente a un hecho aislado que detectó Diego Cabo en un muy buen trabajo, sino que estamos en la punta del iceberg, una metodología que viene sucediendo por lo menos en los últimos meses que detectamos y que aparenta ser en este ministerio en particular, como en otros, una metodología habitual. Silvina Martínez, hoy le vamos a pedir a Hugo. Hugo, yo te pedí que vos te detuvieras en 3 placas. A ver si tenemos más placas. Tomémonos nuestro tiempo, porque para mí son 6 casos escandalosos. ¿Lo podemos ir llevando de la mano, señor director, a Hugo Machiavelli ya? Primero lo saludo. Hugo Machiavelli, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Aquí estamos, por supuesto, para contar los 3 primeros hechos que de algún modo ejemplifican lo que Silvina Martínez y vos señalás sobre los sobreprecios. Si a vos te parece bien, vamos con los datos. Esperame un segundito que sí. Yo le quiero pedir, por favor, vean esto, deténganse a mirar esto porque son datos duros, son los datos del boletín oficial, son datos que se toman de páginas oficiales, que es comprar.gov.ar. Claro, la información está ahí, ¿no? Es pública, sí, es toda información pública. está ahí. Y están cruzados con precios mayoristas, están cruzados con
precios mayoristas y están cruzados con precios máximos. Ni más ni menos que lo que hizo Diego Cabot cuando publicó esa información y por la que lo insultaron tanto. Nosotros le pusimos a toda esta presentación el Club de la Alimentación, o el cártel del Club de la Alimentación. Y ahora lo que vamos a ver, Hugo, son los fideos más caros del mundo, te diría yo, ¿no? Claro, arrancamos por ahí porque tal vez sea un consumo muy, muy masivo el de los fideos. Mirá, se pidió la compra de 1.665.000 paquetes de fideos emolados de medio kilo, de 500 gramos. Vas a ver más datos. Se presentaron 8 empresas, hay que decir que son las de siempre. Seguimos, para ser bien didácticos. Sol Ganadera, una de las empresas, ofertó 33.000 paquetes de fideos emolados, marca Marolio Tirabuzón, a casi 86 pesos el paquete. ¿Y después? Ahí tenés, precio supermercado mayorista, 31 pesos el paquete. Fíjate la diferencia, 86 a 31. Sí. ¿Y entonces? 28 cada uno si se compra en bulto cerrado. Otro más, fíjate, acá el sobreprecio promedio por paquete, 56,50 pesos, es decir, 66% más. Un sobreprecio total escandaloso solo en el caso de los fideos. Te podemos saber. Esperame un segundito, Hugo, vamos sí. despacito, vamos despacito. Sí. A ver, Silvina, este sobreprecio no sé a cuánto ascendía, pero son millones de pesos, son muchos millones de pesos. Silvina, ¿me lo explicás? Sí, a ver, se tratan de un sobreprecio en un elemento básico, ¿no? Que es darle de comer a la gente. Ahora yo digo, si nosotros, si el ciudadano común puede acceder a este insumo, a este elemento fundamental en un supermercado minorista, a un valor mucho más económico, no se entiende cómo el Estado, a través del aparato que tiene el Estado, necesita pagar con estos sobreprecios. Mi interpretación en todo esto, por eso la cartelización, es que no solamente hay un grupo de empresarios inescrupulosos que lucran con el hambre de la gente poniendo estos sobreprecios, sino que al igual de lo que pasaba en el Club de la Obra Pública, en la cartelización de la obra pública, hay el Estado, un grupo de funcionarios que avala este sobreprecio para que parte de este dinero vaya a los bolsillos de los empresarios y parte de este dinero también termine en los bolsillos de los funcionarios. Y esto es lo más grave. Y te doy un dato menor. Ayer salió publicado con la prórroga del aislamiento una resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones. Todos estamos esperando que después de este escándalo se tomaran medidas de fondo en cuanto a la publicidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Bueno, nada de eso ocurrió. Lo que se establece es que un cambio en el modelo de la invitación a ofertar con las mismas condiciones para cualquiera de los oferentes, que estén al día en sus pagos de los aportes de sus empleados, algo obvio y básico que tendría que haber ocurrido. Y si bien dice que el tope son los precios máximos publicados, da una ventanita, una posibilidad para que se compre en el Estado aún superando estos precios máximos. O sea que el escándalo en el gobierno pasó totalmente inadvertido. Esperame un segundito, Laura. Ahora le haces la pregunta que querías hacerle, pero Diego, acaba de decir Silvina Martínez que se parece bastante el modus operandi al sistema de obras públicas que está muy bien planteado en los cuadernos de la corrupción. ¿Tiene algún perfume parecido, Diego? Sí, tiene, y te digo por qué, porque en realidad ahí si querés tenés el mismo esquema de discrecionalidad en el pago. Básicamente lo que te encontrás con un Estado que es mal pagador. Entonces cuando vos tenés que presupuestar, ¿a cuánto presupuestás? Hoy me decía uno, yo presupuesto a dólar futuro. Si el dólar va a estar 150 pesos, yo presupuesto al dólar que va a estar en ese momento, ¿entendés? Porque en la obra pública tenés la famosa readecuación de precios que va siguiendo la inflación. En este caso no. Entonces vos le ponés un precio eventual a cuando crees que va a pagar. La discrecionalidad es tal que el expediente se va trabando todo el tiempo y de acuerdo a tu poder de lobby, o si querés, a tu poder de lubricar ese esquema corrupto, lo vas destrabando. Lo mismo que pasaba en la obra pública, acordate, cuando Clarence declaró, y los empresarios lo hicieron, de que todos iban a la oficina de él para destrabar el pago, ¿no? Y le dejaban una parte o le pagaban una comisión para destrabar el famoso pago en vialidad. Por lo tanto, te diría que es lo mismo, ¿no? Es con otra escala, con la diferencia que efectivamente la obra pública tiene la posibilidad de readecuar precios. Por eso nosotros le decimos al presidente respetuosamente,
No vamos a dejar esto, no lo vamos a abandonar, vamos a iluminar los casos de corrupción. Laura, ¿puedes hacer una pregunta y me voy a una breve pausa de segundos nada más? Sí, a Silvina y también a Diego, ¿no? Porque Diego recién hablaba de la discrecionalidad y me parece que lo que está faltando es una ley de compra de bienes y servicios que la Argentina no tiene junto con Venezuela, ¿no? Me parece que eso evitaría este tipo de cosas, y esto me parece que es una deuda de la política. ¿Cuál sería la pregunta? Si hace falta una ley de compras. Sí, ¿por qué no la tenemos? ¿Y cómo lo evitaría? ¿Me esperás un segundito, Silvina? ¿Me esperás un segundito, Diego? Segundos nada más. En segundos, prometo, volvemos. Si querés ver algo distinto y no siempre lo mismo, no siempre las mismas repeticiones, quédate a ver La Cornisa. Diego Cabo, ¿hay que cambiar la ley de compras o hay que cambiar el sistema de corrupción? La ley de compra, vos te tenés que detener a quién beneficia tener una ley de compra eficiente. ¿A quién, digamos? ¿Al empresario? ¿A estos empresarios que van a ganar menos? Posiblemente no. ¿A los funcionarios que no van a tener la posibilidad de si querés, de sacar dinero para lubricar ese famoso esquema de la política? No sé, tampoco. Al Estado, que tampoco busca eficiencia en varios lugares, tampoco. A los legisladores, la verdad es que no encontrás así como actores fuertes, salvo la sociedad que está pidiendo, digamos, transparencia desde hace mucho tiempo, no encontrás actores fuertes que quieran una ley de compra. Obviamente que hace falta, digamos, porque yo veía ayer los anuncios del presidente. La verdad que son voluntaristas. Voluntaristas. Pero obvio, parecieran de un comentarista de política, ¿entendés? Podría ser cualquier columnista del diario, y es el presidente. O sea, él dice, no vamos a poner precios máximos. Bueno, pues no van a conseguir precios, ese tipo de precios, si siguen pagando a 60 días, o 80, o a 120 días, porque la inflación galopa en la Argentina. Entonces, digamos, más allá del voluntarismo, que está bien y demás, él es un comentarista en algunos temas, aunque los podría resolver, lo que tiene que hacer efectivamente es modificar los procesos para que la Argentina compre eficientemente y que en las compras haya gente eficiente. ¿Vos te crees que en el sector privado no hay empresas que compran también por millones y millones y millones de pesos? Y eso se puede controlar, el sector privado lo resolvió, digamos, o trata de resolverlo con auditorías, con procesos. Pero el Estado no lo resolvió. El Estado no... Silvina, espérame. ¿Podés responder brevemente? Porque también Federico quiere participar. La verdad que tenemos primero quiero decir, tenemos un programa de lujo, una recontra mesa de lujo, y vamos a tomarnos el tiempo para que todos hablen y digan lo que quieran. Agradecidísimos estamos con ustedes que están del otro lado. Es impresionante lo que está sucediendo del otro lado. Silvina, ¿podés responder si hay que cambiar la ley de compras o hay que cambiar un sistema de corrupción? La pregunta que hizo Laura Di Marco recién, muy correcta, muy al hueso. Bueno, a ver, claramente hay que modificar las dos cosas, ¿no? La ley tiene que modificarse, pero tenemos leyes y tenemos herramientas normativas como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comercio, son organismos que pueden intervenir, que pueden poner multas millonarias, que pueden hasta clausurar los lugares cuando se dan supuestos de cartelización o de monopolio, lo que tenía que ver con licitaciones públicas. Con lo cual, digamos, más allá de la ley de contrataciones, hoy el Estado, que es de muchos años, hoy el Estado tiene herramientas. Lo que pasa es que no las utiliza porque no les interesa hacerlo. Y ahora vamos a ver los casos que... Hay algunos casos que vos lo ves y te caes de espalda. ¿Me decía, Federico? Sí, Luis. A ver, es notable. Yo le pido a la gente que se baje el barbijo y abra los ojos, porque de verdad que estamos ante algo que pocas veces se puede ver. Perdón, primero vos reconocés que la política sanitaria del gobierno es la correcta. Sí. Podríamos hablar un largo rato. Ahora le vamos a hablar con... Podríamos hablar un rato. Bueno, no sabía que venían ahí. No sabía que venían tan picantes. No, porque detrás de la cuestión hay varios que esta cuestión de las metáforas con la guerra, ¿viste? La gente teme hablar. Y hay muchas cosas para decir. Pero a ver, yo quiero que la gente vea lo siguiente. Vos empezaste hablando de Amado Vudú, que estaba preso por corrupción. Sí. Desde que asumió este gobierno salió Cristóbal López, Fabián de Sousa, Julio De Vido, Gerardo Ferreira, Carlos Cortés y Oscar Tomás, todos vinculados con la corrupción en la obra pública. Sí. ¿Quién era la cabeza, según la investigación de Diego y según la justicia? El poder político encabezado por Cristina Kirchner. Sí, presunta jefa de una asociación ilícita, Cristina. Exactamente. Perdón, nos olvidamos, ¿no? Vicepresidenta en ejercicio, presunta jefa de varias asociaciones ilícitas, una vinculadas con los cuadernos de la corrupción, la investigación que impulsó Diego Cabo y la que vamos a hablar dentro de un ratito, a ver qué pasa con eso. Bien, vos tenés en el vértice de las decisiones de ese sistema de corrupción a la expresidenta de la Nación. Yo lo que me pregunto, cuando yo lo escucho a Alberto Fernández opinar, digamos,
con tanta agenitud, ¿no es cierto?, de esta cuestión. Yo me pregunto... Perdón, ¿existe la palabra agenitud o es ajenidad? Es probable. Creo que es agenitud. No, perdón, que se me disoció un poco. Bueno, sí. Yo lo que me pregunto es hasta qué punto el vértice del poder político actual es ajeno a esto que estamos viendo hoy. Y me encantaría que Diego... Ahora le vamos a preguntar. No, y además que todos los presos tendrían el mismo derecho, están pidiendo lo mismo que algunos, claro, hay ¿cierto? como... Perdón, hay miles de presos. No siento, miles de presos que dicen, ¿cómo? Sí. Perdón, y yo que tengo delitos con menos gravedad, ¿cuál es tu primera mirada sobre lo que estamos discutiendo ahora, María Julia? Bueno, me parece que en realidad todo lo que estamos discutiendo y pidiéndole al gobierno que haga no se hace adrede, porque si no hay obstáculos en el proceso de las licitaciones, en el proceso de los pagos y las cobranzas, no hay que arreglar con nadie, no hay que resolver ningún problema por otras vías. Me parece entendemos que una emergencia requiere a veces compras directas y sin licitación. Sí, pero acá la emergencia se dictaminó el día 1 que asumió Alberto Fernández. O sea, antes del coronavirus. Acá empezamos diciendo vamos a tener que tener vía libre para hacer un montón de cambios. Estábamos todos preocupados por el tema del hambre. Ahora estamos con el tema del coronavirus, que por supuesto que estamos todos muy preocupados, que asumimos que el gobierno tomó la delantera de una manera correcta, pero por otro lado no podemos hacer la vista gorda de qué es lo que se está construyendo, qué es lo que se está licitando, qué es lo que se está comprando y hasta dónde nos están diciendo la verdad, porque también el presidente expuso una serie de estadísticas que en realidad cualquier persona que analiza estadísticas, que sabe de finanzas o que sabe de estadísticas pura, que es científico, bueno, todos habremos hablado, las cuestiona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números que tienen que ver con los reactivos que pudieron comprar y con los análisis. Sí, entonces, ahora nos vamos a meter en eso con Conrado Stoll dentro de un ratito. La pintura de la realidad, digo, que nos han planteado para que nosotros todos asumamos que estamos haciendo las cosas bien, bueno, es una pintura que la podemos cuestionar. Claro. Ampliación de denuncia, cartelización del club o cártel del club de los alimentos. En este caso hay nuevos datos, en este caso hay nuevos sobreprecios, en este caso tiene que ver con el azúcar, Hugo Machiavelli, dale. Exactamente, Luis, vamos a ver los datos sobre el azúcar, el sobreprecio y las diferentes ofertas que hubo. 3 empresas se presentaron para vender 2.610.000 unidades de 1 kilo de azúcar. Más datos. La cotización de Nomerobo S.A., el azúcar marca Sol Tucumano... Disculpame, te interrumpo un segundito. Sí. De nuevo, escuchan cómo se llama la empresa, sí, ¿no? Lo dije en el editorial. Se llama Nomerobo. Nomerobo. Bueno, confesión de parte, ¿no? No sé. Es como... hacen un casting de nombre a propósito. Sí, Perdón, Hugo, la interrupción. No, continuemos, por favor. Ahí tenés la marca azúcar Sol Tucumano, 82,44 pesos el kilo. El azúcar marca La Muñeca, 86,78 el kilo, pero el precio de referencia de supermercado mayorista y precios máximos de primera marca, menos de 56 pesos el kilo. Es decir, un sobreprecio promedio de 28 pesos con 61 por kilo, es decir, 50% más. Fíjate, cotización Sadar S.A., azúcar marca Ingenio, 61 pesos el kilo. El otro San Isidro es otro productor. Ahí está, San Isidro otro productor, 61 el kilo, referencia 56, un sobreprecio de 10% clarísimo, más con Hugo, el último a ver, de nuevo, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que si vos vas a Coto o a cualquier lado la compras más barata? ¿Te das cuenta que si vas a Coto o a cualquier lado la compras más barata? Esa es la indignación en el medio de la pandemia. Ahora, Silvina, sí. Novorobo es una empresa que pertenece al grupo Copacabana, que fue mencionada en la primera denuncia de Diego Cabot cuando comparó los primeros sobreprecios desde el boletín oficial. Claro, exacto. Acá lo que encontramos son siempre las mismas empresas porque pertenecen a los mismos grupos empresarios. También vemos que en todas las licitaciones por ahí se presentan 14, 15 ofertar, pero después solamente las mismas 5, las mismas 6 que pertenecen a los mismos grupos son las que confirman la oferta y terminan jugando, digamos, esta compulsa de precios hasta terminar siendo adjudicada en una de esas. Vemos que no hay claridad en cómo se presentan los precios, ni la oferta, ni se trata de kilo o el tipo de envase, precisamente para evadir todo este tipo de controles. Ahora es importante eso, por eso hablamos de cartelización. Siempre están las mismas empresas del otro lado. Y te doy un dato mínimo. Mirá, me tomé el trabajo de mirar lo que pasaba en provincia de Buenos Aires y a sorpresa mía,
pensando que iba a encontrar los mismos sobreprecios. En lo que tiene que ver compra de alimentos, la provincia de Buenos Aires está comprando por debajo del precio de mercado y el precio mayorista o el propio precio máximo. Un segundo, Silvina. Esto es muy importante porque acá se ve lo que dice Diego Cabot, ¿no? Nosotros publicamos datos. No nos importa a quién favorezca o a quién perjudiquen los datos. Silvina Martínez, que está revisando precio por precio, está diciendo que en la provincia de Buenos Aires, por los mismos productos, se compra más barato que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Es así? Exactamente, con lo cual, digamos, el Estado paga igual, con la misma diferencia de tiempo, se trata la misma metodología, sin embargo, desconozco si existe una cartelización en otro rubro, pero por lo menos se puede contrarrestar para saber que se está dando una situación claramente de abuso de sobreprecio en el Ministerio de Desarrollo Social que no ocurre en otras áreas del Estado, por lo menos el Estado provincial. Hugo Machiavelli, prepárame algún otro producto. Si no, prepárame, ¿sabes cuál? El que sale del Ministerio de Desarrollo Social y se mete con la pelea por que no nos contagiemos del dengue, que si no fuese tan triste es para matarse de risa. Ahora, Diego Cabot, vos en los cuadernos de la corrupción desplegaste, y en tu libro, desplegaste toda esa especie de tela de araña donde cada uno atendía su juego. Y acá, a ver si podemos hacer una similitud. Diego, acá tenemos empresarios que pagaban retornos o que eventualmente pagaban retornos a funcionarios de gobierno o que no tienen experiencia o que no la quieren tener o que hacen la vista gorda, como vos decís, o son parte de un Estado bobo o son parte de un Estado cómplice. ¿Y dónde está el tema financiero, el de la mesa de dinero? ¿Dónde estaría en este caso eventualmente el negocio de te cambio un cheque, te doy un adelanto y anda a la cueva que te manda, no sé, el funcionario del gobierno? En realidad lo que hay ahí es como una suerte así de sistema secundario, que también, vos seguramente te acordás que en una época también aparecieron cuevas relacionadas con el fútbol. Con, las cuevas, la mesa de dinero del fútbol. Exactamente, claro. Es el mismo esquema. Entonces, las empresas muchas veces, o ya sea con entidades financieras tradicionales o con cuevas, descuentan la factura, ¿no? Descuentan la factura en el banco o en su caso, dame un ejemplo. Yo soy una empresa de alimentación. Vamos a poner a Federico que vendió muchos libros, se pone una pequeña empresa de alimentación. Bueno, por ejemplo, la editorial de Federico le paga, que en este caso sería el Estado, y le dice, bueno, tomá, acá tenés, venía a cobrar esta factura y le da, digamos, si querés, una creencia, en este caso una factura. Sí, una factura a 120 días. Exacto. Entonces Federico se queda con los libros vendidos y con la factura en la mano. ¿Qué haces? Bueno, la esperás, como si fuese un título del Estado, vos la esperás el tiempo, o en su caso te vas a algún lugar y te dice, mira, toma, te paso esta factura, te la endoso, te la doy, espera vos al Estado y quien toma esa factura te saca un porcentaje. Entonces Federico no va a ganar toda esa factura, quizás gana con algún porcentaje menos, pero va a tener la plata hoy. Es el costo del dinero hoy, ¿no? O sea, él compra el dinero hoy y para eso cede, si querés, un porcentaje. Y alguien, finalmente, que sabe que le va a cobrar al Estado, espera el tiempo que el Estado se toma para pagar. En el medio funciona todo ese sistema que te digo de comisiones y de, si querés, de personajes de todo tipo, que incluso también hay bancos comerciales, ¿no? Con los que las empresas trabajan. Ahora, te digo algo que es interesante. Cuando nosotros hablamos de empresas, por estos intermediarios, muchas veces no son empresas, son sociedades. Claro. Yo he buscado muchas, y esta Sol Ganadera, hay otra que se llama Alimentos Generales, son sociedades de un mismo grupo. Copacabana es básicamente, te diría, es un estudio de contadores. ¿Ah, sí? Un sello. Una familia, claro. O sea, un sello que terceriza, a ver, le compra... Se dedican a eso, son bolseros, le llaman. A ver, ¿no? Me imagino yo, le compra, esto lo digo yo, a Víctor Fera, el Samit de la alimentación, que se queja, pero le deben comprar porque aparece Marolio por todos lados. Sí. Se lo compra, se dan vuelta y se lo venden al Estado. Bueno, es exactamente así. Digamos, ellos tienen la particularidad de estar sobre las licitaciones, de tener una estructura sobre, digamos... todo el esquema de contratación del gobierno, que es complejo. Muchas veces, ojo, porque esto también hay que decirlo, muchas veces el Estado, como es ineficiente para pagar, también es ineficiente para comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la licitación esta que salió a la luz,
El viernes le mandaron el mail a las empresas diciéndole, ok, saliste adjudicada, tráeme la mercadería desde el lunes. Claro. Y las empresas tienen que salir a buscar esa mercadería que está Rápido. en X lugares para ponerla, depositarla. ¿Sabes dónde? ¿Dónde iba a estar la mercadería? ¿Sabes dónde va a ir? Muy cerca de donde estamos. A la vieja fábrica de PepsiCo, ¿te acordás que cuando cerró acá en Florida o en Villa Martelli, se la dio al Ministerio de Bienestar Social? Y todavía no llegó, la interrumpieron. Llegó algunos camiones y esa provisión se interrumpió porque dejaron sin efecto la compra. Ahora le vamos a preguntar a Silvina, que estaba sintiendo lo que decía Diego Cabo. Yo voy a plantear una impresión acá. A lo que digo me va a corregir, ¿no? Porque es cierto lo que dice Diego. Dice, uno ¿qué pienso? ¿Qué le gustaría pensar? Que el presidente no estaba al tanto. ¿Qué le gustaría pensar? Que Daniel Arroyo no estaba al tanto. Pero desde el punto de vista del dato y del rigor periodístico, en realidad nosotros no lo sabemos. Por eso el presidente debería abrir una investigación judicial de verdad y no solamente decir, bueno, pongamos esto bajo la alfombra, lo llamo a Molino, saco los intermediarios. Y incluso Silvina Martínez lo tuvo que presentar ante la Fiscalía Administrativa, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción se llama, porque no hay abierto un solo juzgado federal y no se puede sortear, ¿no, Silvina? Sí, bueno, a ver, estamos en una situación de aislamiento, entonces si bien llegar a los tribunales de Comodoro Pi es bastante complicado, lo mismo que ver si alguno te lo puede recibir o lo podés sortear, como parecería una feria normal, que hoy está complicado, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se puede denunciar por la página web y enviar por mail la denuncia, entonces esto posibilita que se piense a investigar de esta manera, ¿no? Por eso lo hice así. Muy bien. Ahora, ¿lo ven Alberto fuera de esto? ¿Al presidente? Claro, le estaba pensando eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, el presidente... Bueno, él mismo dijo, yo no sé si hubo un hecho de corrupción o no. No lo puedo saber. El presidente en sus declaraciones, Laura, nosotros somos inteligentes. El presidente es más como que quiere... Quedar bien con la interna. No, sí, claro. No terminar de pelear. Claro, pero tiene un gobierno loteado y quiere poner el peso de la culpa en los empresarios solamente, que la tienen. Muy cristinista. Sí, la tienen, pero no solamente. Digo, por ejemplo, el presidente no está al tanto de las presiones que recibió la justicia para liberar a Vudú, excarcelar a Vudú. ¿Tampoco sabe eso? Pero además, yo insisto con esto. A ver, me parece que este gobierno hereda un sistema piramidal de negocios que es completamente deudor del modelo que dejó el kirchnerismo. Quiero decir, es un presidente que pertenece a ese espacio. Entonces, habida cuenta que esa estructura funcionaba de esa manera, ¿por qué vamos a pensar que ahora funciona de manera distinta? ¿Por qué vamos a pensar que Arroyo no está al tanto? ¿Por qué no vamos a pensar que más arriba incluso de Arroyo no se estaba al tanto si la historia nos dice que esto es así? Yo te digo lo que me pasa a mí. Era jefe de gabinete también. Yo te digo lo que me pasa a mí, lo que dice Diego, correctamente. Digo, a vos te cae bien Arroyo, ¿no? Digo, a mí también me cae bien. Sí. Yo lo conozco hace muchos años. No lo considero una persona deshonesta. Ahora, ¿esto tiene alguna responsabilidad? Bueno, para que alguien me diga de dónde sacó Arroyo su credencial de persona honesta, yo quiero una de esas, porque la verdad es que todo el mundo dice que Arroyo es honesto. Pero, digo, frente a esto a es mí muy lo que difícil sí me genera sospecha acerca de hasta dónde hay, en el medio de toda esta cuestión de corrupción, las internas que se están jugando y de alguna manera cómo se está loteando desarrollo social, cómo se estaría loteando. O sea, mi impresión es, no es casualidad que el día que se conoció el escándalo, el Papa Francisco tuitee, oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocio a costa de los necesidades. El mismo día, Pero entonces el Papa, ¿en qué lugar está acá? Se aprovecha de las necesidades de los demás y los vende. Bueno, al otro día habla Grabois y denuncia lo mismo. Grabois estuvo durísimo. 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 En Fera, cuando habló con vos, señaló... Bueno, cuando gritó con vos... Todavía está gritando. Te pegó unos gritos. Pero terminó el Skype, Fera, todavía está gritando. Cuando te pegó unos cuantos gritos a vos, en Fera señaló que de alguna manera estaban salvando la honestidad del gobierno. Eran muy el raro. Chino Navarro y Tolosa Paz. Muy rara la intervención de Fera. ¿Y quién es el designado para poder ver que si el proceso estaba limpio o no? Belis. Entonces, Belis ligado al Papa, ¿no? Por eso te estoy diciendo que todos los personajes estos que podemos ubicar en una línea cronológica vinculada a toda la investigación de Diego, o sea, los hechos por un lado, pero lo que está pasando políticamente por otro lado, te muestra que hay también ahí
esta puja y esta interna en la que el presidente no se está ubicando y por eso todos decimos, bueno, pero si no hace algo es cómplice. Claro, ahí lo Ahora, sigo, una cosita sí, pequeña. sí, El tema de, a ver, Alberto Fernández era jefe de gabinete. Cuando vos ibas durante la época de Néstor y Cristina Kirchner, sabía perfectamente que existía una trama de corrupción que pasaba el 90% por el ministerio de Julio de Vido, y te lo decía. Y él era partícipe de ese gobierno. Y no se fue por eso. No, digo, era partícipe. Creo que él no participaba en eso, pero no se fue por la corrupción de ese gobierno. De nuevo, tampoco sacó ningún certificado, pero no lo veo a Alberto Fernández por la manera que ha tenido de vivir, yo tampoco lo veo. robando plata de yo camiones. tampoco lo veo, pero digo, sabía que en el gobierno que él era jefe de gabinete se robaba, y lo sabía era muy difícil no saberlo. ¿Qué me decías, Diego? Sí, por supuesto, por favor. No, te decía, a propósito de Graboy, yo he tenido alguna comunicación con Graboy en los últimos días a propósito de esto, varias, te diría varias, y él está efectivamente muy enojado con esto, porque más allá de la cuestión así ciertamente litigiosa que tiene Grabois con la sociedad en algunas cosas, pero está muy metido en el trabajo territorial. Él está, y muchos dirigentes sociales... Y sabe que los fideos lo vendieron demasiado caro. Y ellos compran alimentos. Claro. No es que está hablando porque hay una interna en acción social o en realidad en desarrollo social y más. No. Es gente que está en el territorio, que convive con la problemática que hay en los alimentos en Argentina y que compran alimentos, que compran mucho más barato de lo que compran, y que obviamente cantidades infinitamente menores, mucho más barato de lo que compraba el otro día. Muy importante. Realmente está enojado con el tema y está dispuesto, si querés, a alguna cruzada para depurar ese área, porque los afecta personalmente. Me parece muy bien que lo haga Juan Grabois, aunque no comparto muchas de las cosas que dicen y las que hace, a mí me parece muy bien. A ver, yo les quiero... Hugo, presentame esto y por favor quiero que Silvina nos explique después. La compra no es muy grande, ni millonaria, pero hay dos datos curiosos. Uno es que la compra, o sea, el Estado le compra a una persona que es jubilada, que ya se jubiló, que tiene 80 años, es una señora, y que no parece tener ninguna gran empresa para vender. En este caso estamos hablando del dengue. Ya no pasamos a otro ministerio con los sobreprecios. Ese es un dato curioso. El otro dato es el precio. Es escandaloso. Y el tercer dato es que ya no estamos hablando solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino que hay otra dependencia del Estado. Hugo, primero explícame el caso y después le pedimos a Silvina que nos explique por qué presentó o por qué va a presentar y explicar también ese caso en la ampliación de denuncia. Dale, Hugo. Dirección la Nacional de Migraciones es otro rubro, pero también es información pública, es decir, está publicada en la página comprar.gov.ar y aparece una compra directa. Vamos a ver la información puntual y precisa sobre la compra con sobreprecios, en este caso una contratación directa por compulsa abreviada convocada por la Dirección Nacional de Vialidad, Delegación Córdoba, justamente para comprar repelente de mosquito en aerosol, un contenido de 160 centímetros cúbicos, además blanqueador solar, factor 40 en potes, que usan seguramente el personal de esa división. Ganadora de la licitación, Marta Alonso. El lugar de residencia de esta mujer, fíjate este dato, La Plata, pero tiene 80 años, una jubilada desde el año 2007. Ahí es donde aparece el dato clave que me parece que va a ser investigado. El precio por unidad del repelente vendido por Alonso, 380 pesos. El precio por unidad del repelente en una farmacia, 78 pesos. Es decir, un sobreprecio... 380 mangos contra 78 pesos. 480% de sobreprecio en esta compra. Me explica, Silvina Martínez, a esta altura la gente va a decir, ¿de dónde saca los datos Silvina Martínez? ¿Cómo sabe que uno sale una cosa y otra cosa? ¿Lo explicás? Porque es muy sencillo explicar, ¿no, Silvina? Sí, es muy sencillo. A ver, primero es ir al sitio comprar.gov.ar o al boletín oficial para ver las distintas adjudicaciones, las distintas licitaciones, los precios que ofertaron y el precio que efectivamente pagó el Estado.
Y después es chequear este valor con las páginas web de distintos supermercados, distintas farmacias, distintos comercios minoristas que están en acceso al público, como también la página de precios máximos que tiene el propio Estado. Y a partir de ahí es muy simple poder controlar el valor que terminó pagando el Estado, que siempre es con estos sobreprecios exagerados, y el valor que cotizó. El último dato que te doy con relación a esto. A ver, este caso de la jubilada de 80 años no es el único. Se pueden detectar, así como hablamos del mayorista de telas en el 11 que vendía harina al Estado, o esta jubilada que le vende repelentes. O hay otros casos de monotributistas que tienen un tope para facturar de 300.000 pesos o de 200.000 pesos y terminan ganando una licitación de más de 2 millones de pesos, con lo cual ni siquiera la podrían facturar si quisieran. Bueno, así tenemos también muchos casos con estas irregularidades, más allá de los otros que hablábamos, de las empresas ya constituidas que formaban parte de esta cartelización. Nosotros vamos a seguir hablando de la cartelización del Club de la Alimentación, pero cuando volvamos vamos a presentar un informe, porque acá también, de nuevo, el gobierno hizo bien con el tema de la cuarentena. Cuarentena sí, oportunistas no. El gobierno plantea una política sanitaria que, a mi entender, la tomó a tiempo después de dudar y de subestimar el tema del COVID-19. Pero en su momento el presidente se equivocó con algunas cosas. Una fue cuando sobrevoló los hospitales de La Matanza y le echó la culpa a Macri o a María Eugenia Vidal. Parte de la responsabilidad la deben tener sobre esos hospitales que no estaban hechos. Nosotros, en un minuto, te vamos a contar toda la verdad. Rápidamente vamos a presentar el informe de Javier Mozo, que tiene que ver con bueno, que los hospitales que Cristina inauguró y no abrió. Pero antes de eso, yo quería preguntarle a Silvina Martínez, porque hubo unos segundos en la mesa. Yo no quiero dejar pasar este tema. Primero voy a hablar por mí. Yo lamento que Florencia Kirchner haya tenido las dificultades y las patologías que denunció. Yo supongo que compartís eso, por supuesto. ¿no? Yo no le deseo a nadie lo que le pasó a Florencia Kirchner. Creo que la sociedad debe discutir si tenía que presentarse o no ante la justicia, aún con esa patología, y si en el medio de la pandemia su madre la tenía que ir a buscar o no, en su rol de vicepresidenta, no para meter una chicana más o una chicana menos. Lo que me parece inaceptable, y con todo respeto, en una chica que ya es grande, que habrá sufrido, pero que ya es grande, es que se pase hablando en una entrevista 50 minutos, atravesada por un desastre como es el coronavirus, no haga una sola mención del tema y vuelve a insistir con la idea de que su enfermedad tiene que ver con una persecución judicial. Como Silvina es la amiga curae, ¿no? Se dice, la amicus curae de las causas Otesur y Los Sauces, donde Florencia Kirchner está procesada, quisiera que una vez más, Silvina, nos des tu mirada sobre el tema. Sí, a ver, claramente coincido con vos, nadie es una enfermedad ni persona, pero la mayoría de las que son procesadas tienen trastornos y mucho más ante la posibilidad de poder ir detenida. O sea, el hecho de que ella haya tenido un trastorno en su salud, ya sea mental, físico, etcétera, no le quita responsabilidad o no la convierte en una persona inocente. Podemos nombrar cientos de casos de los distintos delitos que pueden cometerse de personas que, estando detenidas o ante la posibilidad de ir detenida y de avanzarse en una causa, terminan con algún tipo de trastorno. Ahora, eso no es culpa del juez, no es culpa del Poder Judicial, no es culpa de los denunciantes, es una consecuencia concreta frente a alguien que, mientras cometió los delitos, no pensó que iba a tener ninguna consecuencia, y cuando la consecuencia está golpeando de la puerta de su casa con la sensación de poder ser privado de su libertad como una sanción frente a los delitos, comienza a tener una serie de problemas. Desconozco que va a resolver la justicia con Florencia, si va a ser inocente o va a ser culpable. Hoy está procesada en las causas Otesur y Los Sauces con embargos trabados y son contundentes las pruebas que hay en su contra, con lo cual es una consecuencia del accionar que tuvo ella y su familia en los últimos años. ¿Qué se le imputa a Florencia Kirchner, Silvina Martínez? Lavado de dinero,
básicamente, y ser parte de una asociación ilícita. Y recordemos esto. ¿Por qué? Florencia firmó, tuvo intervención directa, a su vez de su rol, presidente y directora de las empresas Los Sauces y Otesur, a través de los cuales se lavó dinero proveniente de la obra pública y proveniente del Estado. Entonces, lo importante es eso. Ella no es que por ser heredera de Néstor Kirchner terminó una causa penal. Ella terminó una causa penal por su actuación muchos años después de resultar heredera de lo que había hecho su padre. Gracias, Silvina Martínez. ¿Una línea sobre esto, Federico? Sí, en principio nunca se supo exactamente cuál fue la patología que presentó Florencia Kirchner. De verdad que no se sabe hasta el momento. Después, como decía Silvina, no es ni un agravante, ni un atenuante. Quiero decir, las enfermedades Javi, te la ponen no tienen enfrente. absolutamente nada que ver con las causas judiciales. Por a supuesto, mí, ¿sabés la idea que me molesta mucho? Lo pongo unos segundos sobre la mesa. Me molesta mucho que se mezclen las cuestiones personales de enfermedades con las cuestiones que tienen que ver con el Estado. Lo hizo porque Cristina. es una psicopateada, ¿no? ¿Psicopateada? Y por supuesto, Sí. Florencia Kirchner está acusando, dice que sus victimarios son la justicia y los medios, cuando en realidad los victimarios son su propia familia. O sea, Cristina tendría que haber pensado en no meterla en una empresa como la metió, Por ejemplo, ¿no? Yo hice una o biografía en no depositarle, Florencia no depositarle esos 5 millones de dólares en la cuenta del Banco Galicia, pero además que la complicó todavía más. Estamos hablando de Florencia Kirchner como si tuviese 12 años. Sí. Es una persona adulta, es madre, es una persona que tiene plena responsabilidad. Y es una sobre sus persona muy actos. inteligente, me impresiona mucho la buena prosa que tiene en su Instagram. ¿Lo podemos Realmente. discutir? Sí, lo discutimos. Bueno, no te voy a discutir a vos realmente, pero por lo menos también me llama la atención, me gusta lo que lee, me gusta como yo digo, pero bueno, una persona que viene de una situación traumática, o sea, de alguna manera también es como que me choca. No, no cuestiono, no sé su enfermedad porque nunca No, pero no hay que mezclar las cuestiones personales. No, mezcló Cristina una vez en Rosario después de la tragedia de Once, que mezcló la muerte de su marido con la tragedia de Once de naturaleza completamente Y le ha traído diferente. muy buenos resultados. Sí, pero bueno, políticos. nosotros tenemos que seguir diciendo lo que pensamos. obvio, Eso inclusive lo que dice lo que decías vos, María Julia, de la maternidad, que uno puede compartir, ¿no? Pero está haciendo política con su vida personal. Sí, claro. Está Bueno, haciendo eso política está con su mal. vida A personal. ver, ya llegó Conrado Stoll, un médico que nos va a hablar de... bueno, primero, él fue uno de los primeros que dijo aislamiento, barbijos, y ahora hay como un ruido alrededor de los testeos y del número de contagiados y muertos. Los vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Patricia Bullrich en minutos nada más. Me tengo que ir al mano a mano con Diego Cabot cuando termine inmediatamente de presentar este informe. Pero yo les pido, por favor, de nuevo, entre el relato, insisto, aunque parezca una consigna, cuarentena sí, responsabilidad sí, choreo no, oportunista no y relato tampoco. Javier Mozo, buenas noches. Contame el tema de los hospitales que Cristina inauguró 2 veces y que nunca se abrieron. Dale. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Así es, en marzo, el presidente Alberto Fernández recorrió los hospitales primero por aire, a través de un helicóptero. De hecho, lo tuiteó, vamos a ver si recordamos ese tuit. Y después lo recorrió personalmente. Decía, junto a Gabriel Catopodi, supervisamos el estado en que están los hospitales de La Ferreira y Rafael Castillo en La Matanza. Las obras quedaron paralizadas hace 4 años, cuando quienes gobernaban pensaban que no hacían falta los hospitales. Ajá. Eso el 17 de marzo. Unos días después, este otro tuit. Cuando ya están recorriendo el hospital, junto a Máximo Kirchner, recorrimos anoche el hospital más avanzado, que es el de La Matanza, el René Favaloro, donde los obreros trabajan las 24 horas del día, no aflojen, y se inaugurará en 60 días. Bueno, Luis, nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer ambos hospitales. El de Rafael Castillo, denominado René Favaloro, y el de Gregorio de la Ferrere, denominado Néstor Kirchner. Qué buen documento. Se los ven a uno con mucho más avance que el otro, pero estos hospitales fueron inaugurados, al menos uno de ellos, el de Rafael Castillo, el 7 de octubre de 2015, en plena campaña electoral, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y nunca se abrió. Y nunca se abrieron. Vemos los informes. Yo les pido, por favor, que se detengan a ver este informe, que se detengan a ver este informe. No es relato, es verdad.
decorado de un set de televisión. Es la presentación del Hospital Dr. René Favaloro en Rafael Castillo. 20.000 metros cuadrados. El 7 de octubre de 2015, en plena campaña electoral, Cristina Fernández de Kirchner hacía la presentación oficial, para ella, para otros la inauguración, del Hospital René Favaloro. Incluso la misma cadena nacional la tildó como una puesta en marcha. Uno lo estamos presentando hoy, el René Favaloro, y antes del 10 de diciembre estaremos presentando el otro, en Gregorio de la Ferrer, luego de haber inaugurado hace 10 días atrás el Teresa Germani. ¿Qué se comenta en el barrio? ¿Se inaugura el Hospital Favaloro o no? Creo que falta muy poquito para que lo terminen. Vino el presidente y dijeron que en 60 días más o menos se habilitaban. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Lo habían inaugurado cuando estaba el otro gobierno, ¿no? La presidenta vino y bueno, pero ahí no pasó nada, solamente hicieron eso. El anuncio del presidente Alberto Fernández de inaugurar los hospitales de La Matanza debido a la necesidad de camas que tiene la provincia de Buenos Aires por el avance del coronavirus me llamó la atención y me puse a trabajar en el tema. La verdad es que nos hemos propuesto terminar esto en muy poco tiempo, en no más de 60 días, en un trabajo que hemos hecho con el ministro de Obras Públicas, con el intendente. Fue una idea que me trajo Máximo, la verdad sea dicha, que me dijo, mirá, esto está medio terminal, ¿por qué no nos ponemos las pilas y lo terminamos? Está medio terminal. El Hospital René Favaloro de Rafael Castillo, en La Matanza, comenzó a construirse el 20 de agosto de 2010. El presupuesto eran de casi 135 millones de pesos y se debería haber terminado en agosto de 2012. Con las distintas redeterminaciones de precios, el costo llegó a ser de 290.516.000 pesos. Pasaron casi 10 años y ahora parece que sí comenzará a funcionar. Aproximadamente estamos en este momento en un 85%, tanto interior como el área exterior, que es donde están todas las conexiones principales. Nosotros estamos haciendo un relevamiento, como verás, acá también te falta toda una parte, hubo que desmontarlo para poder revisar todas las instalaciones a ver cómo están. Instalaciones de gas, incendio, aire acondicionado, gases medicinales, agua, cloaca. Eso se tuvo que verificar absolutamente todo otra vez. Doctor Rubinstein, ¿por qué en 4 años de gobierno Cambiemos no puso en funcionamiento los hospitales de La Matanza? El Favaloro, que era el que estaba más avanzado, en realidad se inauguró, y yo comillaría esa inauguración que se hizo en octubre del 15, antes de las elecciones, cuando el hospital estaba a un 80% de la terminación, sin equipamiento y sin ningún personal. O sea que difícilmente uno puede hacer una inauguración, digamos, de un hospital que no está terminado, no tiene equipamiento y no tiene personal contratado. Nunca se llegó a terminar, nunca se llegó a tener el certificado de finalización de obras porque hubo varias irregularidades y problemas administrativos. ¿Sabés cuándo se inaugura? 2 años. ¿Cuándo inauguramos el hospital? No sabría decirte. ¿Falta mucho? A simple vista falta mucho. El Hospital Néstor Kirchner también comenzaron a construirlo en agosto de 2010. Este monstruo de 20.000 metros cuadrados tenía un presupuesto adjudicado de 135.058.515 pesos, pero dicho monto era para ser terminado en 24 meses. Los reiterados atrasos y la inflación hicieron que el precio de la obra aumentara a casi 280 millones de pesos, pero por supuesto todavía no se terminó. Es el que más atrasado está. Ubicado en el kilómetro 24 de la Ruta Nacional número 3 en la localidad de Gregorio de la Ferrer, el Hospital Néstor Kirchner tampoco está en funcionamiento. Este centro de salud presenta serios inconvenientes de abandono y vandalismo. Esto iba a inaugurar antes de 2015. Cuando vino el nuevo gobierno,
de Macri no lo inauguraron. Supuestamente están en obra, están pintando, están arreglando, iluminaria. En la cocina del Hospital Kirchner, aquí en La Ferrere, vamos a comparar el vandalismo de lo que se ha podido mantener. Por ejemplo, aquí falta toda esa columna de azulejos e incluso también lo que falta y está todo roto, se ven escombros en el piso, son las aberturas. Hubo vandalismo, hubo abandono. Hubo vandalismo, se robaron las cosas de adentro. Aire acondicionado, abertura. Venía la policía y faltaban las cosas. Los hospitales que estamos hablando, falta el 10, el 20% para terminarlo. Después está todo terminado. Que todo esté parado me da mucha tristeza. Seguramente hay gente que en este momento está en el Balestrini. Un hospital que ¿cuántas veces inauguraron? Varias veces. Sin los médicos ni las enfermeras que hacían falta, porque lo que importaba era cortar la cinta. Y yo, aunque no sea políticamente correcto, le digo a los bonaerenses, nosotros no vamos a cortar cinta, porque la salud no es un edificio. Y la verdad que hace rato que este hospital estaba acá, que lo habían terminado. Yo soy de la zona y lo veo que no le estaban poniendo mucho énfasis en querer abrirlo. No tendría que ser así, no tendría que ser así, se tendría que haber hecho en el gobierno que pasó. Si realmente se abre va a ayudar para el coronavirus, y si queda abierto pasado esta pandemia, calculo que también ayudaría un montón a descomprimir lo que es el Hospital 21. Impresionante el informe, Javier Mozo. Patricia Bullrich, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, vamos a hablar enseguida de los sobreprecios de los alimentos, del ciberpatrullaje, de la posición que tiene que tener, o que debería tener precisamente la oposición con respecto a lo que está haciendo el gobierno atravesado por el coronavirus. ¿Usted me podría esperar un segundito, por favor? Con todo gusto. Bueno, Diego, te quería tener acá para que hablemos sobre precio, para que hablemos de los cuadernos de la corrupción. Primero, ¿cómo se siente una persona que informa, aporta datos? Los datos son irrefutables, lo insultan, lo convierten en una cosa... Vos, ¿ya saliste de eso? ¿Lo comprendés? Y en el medio de la pandemia del coronavirus, más, ¿no? Porque vos tirás un dato, es real, y te saltan como si fueses parte del coronavirus, vos también, ¿no? Sí, en realidad me costó entenderlo al funcionamiento, si querés, porque yo era un periodista un poco más metido en procurar materia prima, si querés, para el debate periodístico, pero no en ser protagonista de la noticia. En aquel momento, digamos, cuando fue lo de los cuadernos, ahí tuve gente valiosa, compañeros de trabajo, colegas y demás que me asesoraron bastante. En realidad no me asesoraron, me contuvieron bastante y empezar a entender eso, ¿no? Lo que significaba esa mega exposición y el hecho de la controversia por lo que decís, por cualquier cosa que digas, no importa. Si más allá de las amenazas reales que recibiste. Bueno, más allá de eso, digamos, eso es otro, si querés, otro capítulo. Serio. Vos lo que empezás a ver es que lo que le molesta al poder son los hechos. Y son cuando vos contás datos. Porque las opiniones finalmente son opiniones, pero cuando vos contás datos concretos, producen efectos concretos. El otro día me contaban, ¿por qué en determinado canal no le hacen nada a alguien que grita y que... Le digo, ¿por qué grita? Porque no le molesta a nadie, porque lo único que hace es gritar y levantar el dedo. Claro. No trabaja con datos. Cuando con vos pones investigación. un dato sobre, digamos, el debate público, es mucho más difícil, porque eso produce efectos concretos. Por ejemplo, en aquel momento, el procesamiento de más de 100 personas y ahora el desplazamiento de 15 personas.
sea con renuncias, los echaron, lo que fuere, pero produjo hechos. Y querés además... estás hablando ahora de los sobreprecios. Claro, produjo ya efectos normativos, porque el presidente firmó un decreto diciendo no vamos a comprar más por más arriba de precios máximos, de precios, no sé cómo es ya el plan de ahora, Sí. pero bueno. Y recibió a Luis Pérez Compán de Molinos. Sí, y lo que va a pasar ahora, porque es productor de alimentos. Es muy impresionante el fenómeno que va a suceder. Va a suceder que nadie le va a vender al Estado. ¿Cómo? Nadie le va a vender. Claro. Acordate lo que te digo. Nadie le va a vender al Estado. ¿Por qué? Porque si no mejora sus procesos, no va a poder comprar a precios competitivos. Porque si yo te digo, mirá, haz este programa hoy que yo te pago en 8 meses y vos vas a jugar con el costo financiero, lo que es esperarme. Entonces, nadie le va a vender. ¿Por qué ahora se juntó con Pérez Compán? Porque le va a pedir a 4 o 5 productores, acordate, esto ya lo vimos, esto lo inventó Moreno, le va a pedir a 4 o 5 productores que algunos precios se los deje a un valor, cosa de no pasarse de esa meta que se pusieron. Que es ¿Vos decís que el presidente Alberto Fernández va a ser la gran Moreno? Sí. ¿Sí? Pero entonces, ¿no sirve? Es que, Luis, si vos no mejorás el proceso, los procesos, el software, el control, la auditoría, la forma de fijar los precios, porque nosotros no hablamos de la SIGEN, que es la que le pone un precio de referencia, ¿entendés? Bueno, lo que le dijo, este es el precio testigo. Claro, el precio testigo ya está ya tiene el sobreprecio adentro. Ese es el costo de la burocracia, la desidia, total paga el Estado. Pero además, mañana hay una nota mía, déjame hacer un parroquial. No, por favor. Escuchame, mañana hay una nota donde yo me meto a fondo, la vamos a subir a nuestra versión web, donde me meto a fondo con el tema que se llama Total paga el Estado. Y es lo que te encontrás siempre, Total paga el Estado. ¿Mañana esto ya está en la web o no? Lo vamos a subir seguramente en la noche. ¿Qué querés decir vos en esa nota cuando decís Total paga el Estado? Es que a nadie le interesa mejorar los procesos. Cuando vos le gastás plata y el dueño de tu compañía está en la oficina al lado, vos tenés que rendir cuentas inmediatamente, posiblemente con tu trabajo. Cuando vos comprás para el Estado, a nadie le importa, a nadie, ni al empresario que pone el dinero, ni al funcionario, porque paga el Estado, es un ente en el que nadie pide cuentas. Nosotros no tenemos un sistema de auditoría inmediata. Lo que hace el presidente, lo que hizo el presidente ahora de poner precios máximos para comprar los alimentos es de incumplimiento imposible. Es un abstracto. No te lo va a decir, pero es un abstracto. Habla con cualquier proveedor, nadie le va a vender al gobierno a ese precio. Diego, nadie. yo tengo que primero despedirte y agradecerte por haber estado acá. No me despidas, todavía no me contrataste y ya me No. Pará, quédate todo el tiempo que quieras, por mí. Pero quiero preguntarte esto, porque mucha gente me lo pregunta. ¿Qué va a pasar con los cuadernos de la corrupción? Yo creo que ahí me da la sensación que cuando vuelva a tribunales, que por otra cosa inentendible, ahí hay algunos rumores adentro, pero inentendiblemente no se pone en marcha, aunque sea una parte, esos juicios van a empezar a tener movimiento. Yo soy optimista todavía con que por lo menos se debata en un juicio oral si hubo o no, esta cartelización. Y que se condene o se absuelva, pero que por lo menos es un debate público. Diego, salgo de acá y me pongo a leer Total paga el Estado. En La Nación. En La Nación mañana. Y una cosa que te digo también. Por favor, que me toque un poquito. La Nación armó un sistema donde vos podés ver el LN-Data, donde vos podés ver todas las compras que se han hecho al amparo de la emergencia. Me lo comentaba hoy María Julia. Ahí se puede, mirar y por lo menos empezar a relevar un poco esas compras. ¿Dónde lo busco entonces? En La Nación Data. Está dentro también de nuestro web de La Nación. Gracias. Patricia Bullrich, le voy a hacer la pregunta ahora y usted me contesta después de segundos de corte. ¿Usted entiende que hubo corrupción, desidia, Estado bobo o cómplice en los sobreprecios de los alimentos que fueron publicados y que ya son un escándalo? Enseguida me responde. Cargado de muchísimo y buen material, ya está con nosotros Conrado Stoll, uno de los médicos, un neurólogo que más intensamente propone alternativas para salir del coronavirus. Muy, muy interesante siempre lo que dice, controvertido en algún sentido, pero es interesante lo que dice. Fue uno de los primeros que dijo inmediatamente cuarentena, fue otro de los primeros que dijo no hay discusión en que hay que protegerse, hay que ponerse máscara y barbijo. Pero ahora le voy a pedir a Patricia Bullrich que nos responda
la pregunta. ¿Cree Patricia Bullrich que en los procesos de sobreprecios hubo un Estado bobo, corrupción, complicidad o qué, Patricia? Bueno, en primer lugar, como concepto general, decir que la transparencia es liga de la emergencia. Cuando uno tiene que salir a comprar rápido, seguramente va a comprar mal y va a comprar a cualquier precio. A mí me parece que acá el Estado Nacional debía de haber tomado la experiencia que había dejado nuestro gobierno, que era una plataforma de compra rápida y centralizada, donde cada uno de los ministerios, cuando pedía algo, se subía a una licitación que el Estado Nacional ya tenía en marcha a partir del Ministerio de Modernización. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Ministerio de Modernización compraba hoy algo fundamental, alcohol en gel, para todos. Bueno, hacía un pedido y decía, bueno, ¿cuánto alcohol en gel necesita el Ministerio de Seguridad? ¿Cuánto alcohol en gel necesita el Ministerio de Agricultura? Y así cada uno. Y de esa manera generaba un sistema en el que tenía una capacidad de negociación muchísimo más amplia y mucho más grande. Ese sistema quedó montado en el Ministerio de Modernización, pero se ve que este proceso tomó al Estado en una situación de Estado bobo, de no entender o de no utilizar o de no querer utilizar los mecanismos que estaban ahí, digamos, muy cerca y con muchas posibilidades de ser utilizado de manera rápida. Esto por un lado. Por otro lado, en algunos casos que yo ya he dicho que he conocido más de cerca, como es el caso de la compra de alimentos, ahí creo que hay realmente un caso concreto de corrupción. ¿En qué caso, ¿en qué caso concreto, Patricia? No, en el caso del funcionario que fue echado del Ministerio de Desarrollo Social, el secretario Calvo era un conocido de las empresas, era un conocido del Parque Industrial de Bursaco y era una persona que ya había tenido antecedentes de casos de corrupción. También hay que seguir la trayectoria de varios de los que han salido de ese ministerio, como es el caso de, digamos, esto que ustedes han definido como un reducto de gente ligada a determinados intendentes. Me parece que en ese caso ahí hay un reducto que hay que mirar, pero en el caso concreto, no quiero acusar a nadie que no se lo merezca, pero en el caso concreto de este secretario ya tenía un antecedente y a mí lo que no me parece bien es haber nombrado en un área tan sensible a una persona con antecedentes de haber pedido coimas. El tercer tema es que esta situación de que cada uno compra una partida genera, como les dije antes, un enorme desorden. Así que creo que el Estado debería no solamente ordenar los precios máximos, porque los precios máximos son los que uno compra en un almacén, debería de tener una compra más efectiva y más eficiente, y por otro lado, sacar del medio a un montón de viejos intermediarios que permanentemente intentan meterse en las compras del Estado. La lucha contra esos intermediarios es una lucha muy fuerte, hay que darla todos los días porque intentan todos los días vender cosas que inclusive no se necesitan, ¿no? Es como una permanente oferta de cosas al Estado que quizás el Estado no necesita. ¿Tienen preguntas para Patricia Bullrich? Federico, Julia. Sí, yo le quiero preguntar algo. Por favor, dale. La ministra Frederick, hoy, bueno, fue noticia el tema del ciberpatrullaje y la ministra Frederick dice que ese ciberpatrullaje también se hizo durante su ministerio, del mismo tipo. ¿Es así? Pero por supuesto, el ciberpatrullaje, yo nunca critiqué el ciberpatrullaje. A mí me parece que el ciberpatrullaje es una herramienta absolutamente necesaria, porque, a ver, si uno patrulla las calles para encontrar un delito,
uno patrulla las redes para encontrar un delito. Me parece que lo que es un gran error, para decirlo de manera suave, de parte de la ministra, es decir, que ella ciberpatrulla el humor social. El humor social no se patrulla. Póngale que la ministra en el ciberpatrullaje ponga palabras clave, saqueos. Bueno, eso es correcto, prevenir un saqueo. Amenazas, bombas, terrorismo. Eso es lo que hace el ciberpatrullaje. Ir atrás de delitos que pueden ser cometidos y que uno puede descubrir a través de las redes abiertas o de las deep webs. Lo que me parece que la ministra planteó de una manera muy equívoca y después se corrigió, es que va a patrullar el humor social, porque yo digo, patrulla el humor social, ¿qué es? Una encuesta, ¿no? Lo que pensamos, el meterse en nuestra intimidad, en nuestra vida privada. Todos estos días ha habido como una situación de persecución a todo aquel que piensa distinto, ¿no? Y se cree que todo aquel que piensa distinto es un troll, todo aquel que piensa distinto le quieren perseguir el IP, o quieren, digamos, o les bajan las cuentas de Twitter. Entonces, a ver, la democracia implica que escuchemos las voces contrarias. Yo tuve una experiencia de 4 años de gobierno y escuché voces contrarias todos los santos días de los 4 años que estuve en el gobierno. Entiendo. Perdón, Patricia, porque tenemos mucho programa y tenemos miedo de quedarnos sin tiempo. Fede, ¿le haces una pregunta, por favor? Sí, yo tenía una pregunta política. El presidente Fernández, bueno, tiene muy buena relación con muchos intendentes, incluso gobernadores de Cambiemos. Puedo mencionar el caso de Jorge Macri, ¿no?, de Morales en Jujuy. ¿Cómo se vive dentro de Cambiemos este trato, digamos, de Fernández con ciertos dirigentes, insisto, que tienen algún peso territorial? Bueno, hoy hemos tenido una larga reunión del PRO, donde estuvo desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, los intendentes, los miembros de la conducción del partido y de los bloques. Identificamos bien claramente cómo son las funciones de cada uno. En primer lugar, tanto Juntos como el Cambio, con el que, por supuesto, charlamos todos los días, como el PRO, somos partidos de oposición, es decir, se espera de nosotros el control, el funcionamiento del Parlamento, el cuidado de la democracia, no poner la democracia en cuarentena. Esos son nuestros temas en este momento. A la vez, tenemos la función directa en una cantidad de distritos donde tenemos la conducción política y operativa de la pandemia. Es decir, que en esos lugares nuestra fuerza política tiene que responder con la mayor eficiencia a las necesidades de toda la población. Y un tercer tema que estamos pidiendo es apertura ya del Congreso, porque el Congreso es un servicio esencial. Es un servicio esencial como es la salud, porque es el servicio esencial de la democracia. Y por eso hemos pedido hoy nuevamente esto. Y el último punto del que discutimos hoy es, creemos que estamos en un momento inédito. Más dinero, más inyección de plata, más ayuda al aparato productivo que genera empleo en la Argentina y a los profesionales y a los monotributistas, porque la situación de un encierro que, digamos, que aparenta todavía 15 días más y no sabemos qué, va a realmente a generar un estrago en nuestro aparato productivo. María Julia, ¿querés hacer una pregunta o redondeamos nosotros? Redondeen. No, redondeamos nosotros porque tengo miedo de dejar a gente que lo comprometí ya para conversar. Patricia Bullrich, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. A propósito, María Julia, pero te aprovecho. ¿El rol de la oposición es correcto el que estás viendo ahora? A mí me impresiona bastante que, la verdad, me parecen muy acertadas las declaraciones desde el lugar de la oposición de Patricia Bullrich, pero me impresiona mucho ver tanto silencio de Macri. O sea, el tuit de hoy, felices... La verdad, me parece raro, me parece raro.
Me parece equivocado como estrategia. Sí, por supuesto, me parece bien Patricia Bullrich, pero le falta un poco más de punch. Hay muchas cosas que están pasando y la verdad es que los escuchamos como muy dispersamente, ¿no?, a la oposición. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con la economía, antes de hablar con Conrado Stoll. Ya está Guadalupe Vázquez. Gracias, Guadalupe, por estar acá con nosotros. Hoy sí vamos a poder presentar eso que postergamos en Mirá, que son los sueldos más altos del Estado. Yo cuando vi la placa dije, no lo puedo creer. La estamos mirando con Federico y nos decíamos, pero esto es demasiado dinero. Pero antes de eso, voy a saludar a Roberto Kachanowski. ¿Por qué? Porque Kachanowski tiene una posición muy clara. Primero, contra el impuesto denominado el Instituto denominado Patria, no el Instituto Patria, ¿no? El impuesto que quiere imponer Máximo Kirchner, Heller. Y después, contra la idea de que el Estado, aún con coronavirus, debe ajustarse, pero ajustarse realmente, no por la galería. Roberto Kachanowski, las preguntas están formuladas, pero vuelvo a ellas. Aún en el medio del coronavirus, ¿la política tendría y debería ajustarse? ¿Cómo te va, Luis? A ver, vamos por parte. Todo el ajuste hoy cae sobre el sector privado, ¿sí? Vos no viste un solo anuncio de reducción del gasto público. De manera que acá la pregunta es, ¿por qué tiene que haber gente en el sector privado que pierda su ingreso en forma total, parcial, pierda su puesto de trabajo, etcétera, y todos los casi 3.700.000 empleados públicos que hay en total en el país no pueden perder un solo centavo de su ingreso? Eso es inadmisible. Vos fíjate que el total de la masa salarial, sumando todos los sueldos de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, suma algo así como 52.000 millones de dólares al año. ¿Cómo podés decir que ahí no se puede hacer un esfuerzo de 4 o 5 puntos para bajar el gasto? En vez de estar inventando este impuesto patria o no sé qué historieta. ¿Es posible que en la Argentina un senador, cuando vos mirás el presupuesto, ¿no es cierto?, de la Cámara de Senadores, lo dividís por el tipo de cambio en euros, te cueste 201.000 euros mensuales su sueldo más todos los gastos que tiene alrededor? Que un diputado tenga un costo de 54.541 euros mensuales para poder operar entre sus asesores, su sueldo, internet, los viajes, etcétera. Es posible que en la Argentina haya casi 2.000 legislaturas provinciales, 1.200, perdón, 1.199. El promedio de sueldo por legislador provincial el año pasado, de acuerdo a un trabajo de la Fundación Libertad de Rosario, fue de 2.800.000 pesos mensuales cada legislador. Incluido asesores. Promedio. Incluidos sus asesores. Claro, es el sueldo de él más sus asesores, los autos, el celular, la secretaria, bueno, en fin, los que se nombran, etc. Estoy nombrando nada más que una parte de lo que es el gasto, lo que se llama el gasto de la política, pero estamos hablando nada más que de los poderes legislativos, nacional, provincial. Te vas a los consejos deliberantes, te pasa exactamente lo mismo, pero después tenés todo el poder ejecutivo y todo el poder judicial, que también tiene sus gastos. Y decime una cosa, Roberto, y decime una cosa. En los 3 niveles de gobierno. Y decime una cosa, ante este panorama, el cruce o el anuncio de el impuesto patria, o el impuesto a los ricos, o el impuesto a los que blanquearon y se quedaron con la plata, ¿es una bomba de humo o lo pueden hacer o qué va a pasar con eso? Mira, puede ser que lo saquen. Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, es una bomba de humo. No creo que vayan a recaudar, porque primero, ¿cuál es el monto que se considera que es un gran patrimonio? Eso no está definido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las...? Yo vi un proyecto de ley que anda circulando, pero no sé si es cierto o no. De todas maneras, creo que el que lo impulsa es Heller, ¿no es cierto? Sí. Y creo que habló de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo? Máximo Kirchner y Heller, sí. Bueno, por eso. Creo que hablaban de 2.000 millones de dólares al año, una cosa por el estilo, que podían llegar a recaudar. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Yo te decía antes, ahí tenés una masa de 52.000
millones de dólares anuales entre todos los niveles de gobierno de empleo público. Sacá la policía, sacá la gente de salud, las Fuerzas Armadas, los docentes, etcétera. Te queda igual una gran masa donde hagan un esfuerzo del 10%, ¿sí? Del 10% que bajan el gasto. Ya estás cubriendo, duplicando ese monto prácticamente. Claro que sí. Roberto, te agradezco el tiempo. A mí me parece que... Termina, idea. Me parece que es una falta de respeto. Ese tachero que todos los días se levanta, tiene que alquilar el auto, cargar combustible, y una vez que cubrió esos costos empieza a llevarse plata para su casa. Hoy no se lleva nada porque no hay gente en la calle. Es cierto. Roberto, gracias por el tiempo. Que pueden cobrar el 100%. Claro, gracias por el tiempo, gracias por la síntesis y gracias por ser tan claro. Te mando un abrazo. Muy bien, prepárense para ver este informe de estas placas. Prepárense. Denme unos segundos nada más, segunditos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Viajar nos inspira a soñar. Hace muchos años que transitamos juntos ese mismo camino. Hoy es tiempo de que te quedes en casa. Anda pensando en el reencuentro. Solanas te espera. Berlín 107.9. Música. Ideas. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Enseguida estamos hablando con Conrado Stoll, a quien le agradecemos que venga, Conrado. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Es optimista o pesimista? Realista. La curva está plana. Si respetamos las medidas, tiene que seguir plana. Se va a poder relajar el aislamiento. Ahora la seguimos. Guadalupe Vázquez, los sueldos más altos del Estado. Contame, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísima repercusión en las redes sociales con este informe que te lo voy a seguir si querés en la semana en Mirá lo que te digo, porque te voy a traer más información que les va a sorprender. Bueno, acá tienen la placa. Tiene razón Kachanowski cuando dice los gastos que generan los diputados y los senadores en el Congreso, pero no son los que más ganan. Están, de hecho, en la base de la pirámide. Miren los que están arriba. Los jueces de la Corte Suprema, los directivos de YPF, Guillermo Nielsen, Héctor Recalde, 700.000 pesos de sueldo bruto. Los entes descentralizados como Enarsa, Yacyretá, les contaba, Río Turbio, por ejemplo, ¿quién está en Río Turbio? Aníbal Fernández, sueldos de 600.000 pesos por mes bruto, contando beneficios, gastos de representación y todos estos temas que tienen los políticos. Si lo medimos en reactivos, como por ejemplo Mendoza, que compró 10.000 reactivos con los 23 millones que se ahorró por bajar los sueldos, puso un tope a los salarios de los funcionarios de 50.000 pesos. Si lo contamos en reactivos, son miles y miles de reactivos por mes que se podrían comprar. Con los sueldos, por ejemplo, de la Corte Suprema, 26.000 reactivos para medir el coronavirus. Muy bien. Después tenemos empresas del Estado, de las que no se habla nunca, empresas ferroviarias como ADIF y SOFSEC. Tienen sueldos que no bajan de 300.000, 400.000 pesos. AISA, Malena Galmarini, Banco Nación, el directorio de Banco Nación, donde hay gente conocida como José Pampuro, Claudio Lozano, Ángel Mercado, el sobrino de Alicia Kirchner. Bueno, esos están ganando un sueldo de 400.000 pesos por mes por estar en el directorio nada más. Qué bárbaro. ¿Tenés más información?
a partir del lunes, a partir de mañana. Sí, te voy a descubrir también otro sector del que no habla nunca, que son los sueldos del Servicio Exterior de la Nación. Te vas a sorprender lo que ganan y los gastos que generan. Bueno, lunes o martes tenemos que realizar el cronograma en Mirá, con Guadalupe Vázquez. Muy buena esa información, Me quedan los últimos minutos, le tengo que pedir disculpas a Conrado Stoll por el poco tiempo, pero además me comprometí a preguntarle, y todo el mundo quiero que la escuche, a María Julia sobre Antonio. Antonio es un chico autista. Contanos cómo vive Antonio y cómo vivís vos con Antonio, María Julia, dale. Antonio es un chico como cualquier otro que tiene autismo. El autismo no define a las personas, como tampoco ninguna de las cosas que nos suceden. Por ejemplo, uno no puede decir una persona es o trastornado, es un niño con autismo. Estamos viviendo esta cuarentena, todo el colectivo de padres de la familia azul, como nos llamamos, bueno, con un poco de tranquilidad ahora, después de los anuncios del presidente en el que nos avisaron que podemos salir a dar una vuelta para que nuestros chicos se distraigan y porque además van a seguir cubriendo, es obligación de todas las obras sociales y prepagas cubrir todos los tratamientos y tienen derecho los terapeutas a ir hasta los domicilios. Para mí ser la mamá de Antonio es lo soñé. Uno cuando está embarazada piensa que mi hijo sea algo distinto, que mi hijo sea sensible, que mi hijo sea dulce. Y yo todo lo que recibo de Antonio es eso. Siendo periodista tuve que estar todos estos años aprendiendo la artesanía de la comunicación y del lenguaje. Yo estoy todo el tiempo tratando de descubrir qué puedo hacer para que Antonio se comunique y hable y se comunique. Y es un esqueleto y es un aprendizaje hermoso de la vida. Sí, ya me lo contaste alguna vez y me hiciste emocionar. Y lo vas a lograr, lo estás logrando y lo vas a lograr. Sí, está precioso. Conrado, de nuevo las disculpas. A ver, bueno, es neurólogo, así que también sabrá de qué estamos hablando. Hay una discusión con el tema reactivos, cuarentena, reactivos, contagios y dónde está Argentina. Conrado. La unión de lo económico y el control de la epidemia es absoluto, no están divorciados. Y por eso era buena la comparación con España e Italia el otro día en los gráficos que mostró el presidente. ¿Fue buena la comparación? Muy buena. Fíjate vos que no sé si la gente tiene una noción, justamente por estar en un país con una curva plana, de qué puede pasar. Por eso mostrar con los que hicieron las cosas mal. Ellos desde fines de enero saben que tienen la epidemia. En el día 30 de la epidemia, nosotros teníamos 966 infectados. En el día 30 de la epidemia en Italia, 40.000. En Italia los médicos se contagiaron. Fue un paciente en especial, una guardia, contagió a todos los médicos, volvió a ir a la guardia, volvió a contagiar. Acá por suerte todavía no. Mínimo. El 9% de todo el personal de salud de Italia terminó contagiado, más de 50 médicos muertos. Pero Conrado, ¿no tenemos menos contagiados porque hay menos test? Pero sabemos eso. Hace 3 semanas la revista Science publicó, todos los países tienen mucho más de lo que miden. El que mida poco tendrá 10 veces más, el que mide menos tendrá una cantidad proporcional. Pero vos tenés una idea de que las cosas son razonables, los números, porque las guardias y las terapias intensivas no están llenas. Y no pasaron las cosas, el aislamiento fue temprano. Fue en el día, este hombre que llegó de Italia, fue el 1 de marzo, el 19 con 128 infectados se cierra todo. Vos pensás que en Italia, el 19 de febrero, el 28 de enero ya se había advertido la epidemia. El 19 de febrero, en Bérgamo, juega Atalanta con Valencia por la Champions. Una bomba. 1/3 de la ciudad va al estadio. Después salen a celebrar a las tratorías y a los bares. Y después, a la semana siguiente, cuando el Atalanta, que había ganado, va a España, nadie en España chequea a los jugadores italianos. Nadie en Europa se fijaba en esto. En Estados Unidos lo mismo. Tengo amigos trabajando en Nueva York en este momento que me cuentan. A la gente antes de intubarla le pasan un teléfono para que se despida de la familia. Cuando muere alguien, para hacerlo un poco más digno, hacen 10 segundos de silencio, nombran a la persona en voz alta, hacen 10 segundos de silencio, bajan la cabeza todos y siguen trabajando. Entonces, esa es la alternativa. Por eso comparar. ¿Para qué vas a comparar con Nueva Zelanda o Japón, que también tienen una curva aplanada, o Dinamarca, que el lunes empieza el colegio para el jardín de infantes y la primaria? ¿Y por qué algunos especialistas dicen todavía en voz baja que en Argentina hay una calma como que precede un tembladeral o una tempestad? Podría estar sucediendo. No me parece así. Si se mantiene... No lo estás viendo, no lo estás percibiendo. Pero no es percibir y no es hacer futurología. Son datos científicos. Si mantienes el acatamiento al aislamiento y si las personas que salen mantienen la distancia, nosotros tenemos 2 metros en este momento y vos sabés que yo tengo 2 barbijos en el bolsillo y todo el mundo usa máscara, que cuando vos veas a alguien con una máscara, primero que al ver a alguien con una máscara te da sensación de alejarte y aparte que te sientas mal si vos no la tenés.
Pero si se mantienen esas medidas, fíjate vos que en Estados Unidos, que a pesar de que tienen más de 2,5 millones de testeos, no pueden testear a todo el mundo. El CDC ya tiene escrito en su sitio... ¿Qué es el CDC? Es el Centro para Control de las Enfermedades, una institución científica que es la que dictaminó que todo el mundo use máscara. Vos sabés que en California, desde el lunes que viene, vos entras a un comercio, si no tenés máscara, como en la ciudad de Buenos Aires, pueden no venderte la mercadería. Pero si vos mantenés todos esos cuidados, vas a poder controlar la epidemia. No se va a descontrolar, no tendría que descontrolarse. Y sobre la prórroga de la cuarentena, ¿sos optimista también? Bueno, es una medida acertada. Se había hablado que después de Pascua, etcétera, se va a liberar, van a aumentar los testeos progresivamente, se libera. La gente mira el pico como si eso fuera el final. El pico quiere decir el máximo de utilización de recursos de salud. Llegás al máximo de infectados. A partir de ahí empieza a disminuir el número de infectados, tenés menos necesidad de recursos de salud. Pero si fue aplanada tu curva, nunca vas a saturar al sistema de salud. Y la gente aparte tiene que entender que es como escalar el Everest. Los que lo saben que muere tanta gente subiendo como bajando. O sea que después del pico, la bajada va a ser con máscara por muchos meses y con cuidado por muchos meses. Tengo 15 segundos antes de despedirte. Ahí tenés la cámara, ¿le muestran dónde está la cámara de Stoll? Ahí está, ¿no? Es esa cámara. ¿Qué le podés decir a la gente, a vos que te escucha y que te preste atención? Ahí tenés la cámara. Lo que dijo un italiano de Lombardía cuando lo entrevistaron los periodistas y le preguntaron si empezara todo de nuevo, ¿usted qué haría? Y él contestó, haría caso, me aislaría, respondería a las autoridades. Es lo que no han hecho los países que en este momento están pagando por no haberlo hecho. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias, Luis. Hagamos caso, quedémonos en casa. Sigamos haciendo periodismo, sigamos mostrando lo que muchos no quieren mostrar. Pero hagamos caso, quedémonos en casa. Gracias a vos, otra vez fue un domingo maravilloso para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros acá en La Nación Más. Hasta mañana a las 9 de la noche para hacer Mirá con un montón de gente. De la buena, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez, Luciana Vázquez, Claudio Jacqueline, no sé si me está faltando alguien. Creo que estamos todos. Yo también ando por ahí, creo. Luis Majul. Chao.